La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Queridos amigos, qué gusto poderles saludar, dar gracias a Dios por este nuevo mes que comenzamos de agosto, que nos trae la fiesta de nuestro país, El Salvador, en honor al divino Salvador del mundo. Nos encontramos ya en el quinto día de la novena. Y en este primer día de agosto, el Evangelio está tomado según San Mateo, capítulo 14, y encontramos un relato muy conocido por todos, de mucha oración y que siempre trae cosas nuevas: la multiplicación de los panes. Estos relatos que lo cuentan los evangelios, ¿verdad? Los 4 evangelios cuentan la multiplicación de los panes y siempre añaden cosas nuevas, a tal punto que pareciera que son diferentes momentos. Se hablará de 2 relatos por recoger los canastos. Uno dice que fueron 12, otro dice que fueron 7 los canastos con las obras. Pero siempre está ese punto en el que el Señor mira con compasión y siente esa misericordia por la gente, que le ha escuchado, que le ha seguido y que ahora pues tiene hambre y hay que darle de comer. Pero aquel problema, aquella dificultad se convierte también en una enseñanza para sus discípulos. Denles ustedes de comer. Los discípulos, por su parte, hacen los análisis, las consideraciones del caso y la respuesta más fácil, ¿verdad? Hay mucha gente, no tenemos dinero, ¿dónde vamos a ir a comprar? Aquí lo mejor es que cada uno se las arregle y que Dios le acompañe. El que tiene para comer, que coma, y el que no, pues ni modo, que aguante hambre. Ahí es donde el Señor todavía lanza un reto más grande. No solo de ver esa calamidad, sino también denles ustedes de comer. ¿Qué pueden hacer ustedes por aliviar el hambre en el mundo? El tema de que el Señor los saque se refiere a que Él sabe que sí podemos hacer mucho. Cuando le está diciendo a sus discípulos que busquen, que se esfuercen, es porque podemos hacer mucho con la bendición de Dios por aliviar el hambre, las necesidades del hermano. Y ahí viene el tema. Aquí hay 5 panes y 2 peces. ¿Pero qué es esto para una multitud? Aún poniendo algo, el ser humano siempre da ese punto de duda, ¿verdad? ¿Pero esto qué va a ser si la multitud es grande? Se nos olvida que lo poco puesto en las manos de Dios se multiplica y se hace mucho. Y entonces acontece el milagro. Comen hasta saciarse, pero el Señor sigue un proceso, ¿verdad? Lo toma en sus manos, lo bendice, lo parte, se lo da a sus discípulos. Son los discípulos los que distribuyen el pan. Aquello es una celebración eucarística. Siempre la multiplicación de los panes nos tiene que llevar a pensar en la Santa Misa. Venimos del domingo, ¿verdad? Multitudes se reúnen en torno al altar del Señor para alimentarse con la palabra, alimentarse con la Eucaristía, alimentarse también con la presencia del Señor en los hermanos, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre. Ahí estoy yo en medio de ellos. Queridos hermanos, ciertamente podemos hacer mucho por aliviar el hambre en el mundo. Y hoy nos manda el Señor a hacernos esa pregunta. ¿Estoy haciendo lo que está en mis manos? Cada uno tiene que hacer lo suyo, de eso se trata. Cada uno tiene que hacer lo suyo. Y entonces vamos a contemplar este milagro también de la generosidad. ¡Qué curioso! Ayer domingo hablábamos de la avaricia y la codicia y decíamos que el remedio es la generosidad para alejarnos de esos pecados, ¿verdad? Y hoy el Señor nos presenta este acto, primer día del mes de agosto, vislumbrando las vacaciones. Algunos ya están, otros próximos a salir. ¿Qué nos dice el Señor? Las vacaciones también es un tiempo
para ganarse el cielo, para hacer obras de caridad. Cada uno tiene que hacer lo suyo. Nosotros tenemos que poner lo que está de nuestra parte. Esos 5 panes y 2 peces, ponlos. Dios va a poner lo suyo. Esta idea hay que grabarla mucho en el corazón. Cada uno tiene que poner lo que está de su parte. Cada uno que haga lo suyo. Y entonces ahí vamos a encontrar que Dios también hace su parte. Eso no lo dudemos. Dios también hace su parte. Cuentan una historia de que un bosque estaba incendiándose. Muchos árboles, un incendio muy grande. Y un pajarito se preocupó porque en ese bosque estaba su casa y se le iba a quemar. Cerca había un río. Entonces el pajarito iba y con su piquito agarraba un poquito de agua y se iba volando y se lo echaba al bosque incendiado. La verdad es que tras de que su piquito era pequeño, agarraba poco y cuando llegaba allá, pues ya se le había secado. Ya no llevaba nada, pero le preguntó una jirafa, ¿y qué estás haciendo?, le dijo. Estoy apagando el incendio, le dijo el pajarito, porque ahí tengo mi casa. Y le dijo la jirafa, haciendo el gran análisis, eso no va a servir de nada, le dijo, ese gotitas de agua que tú llevas, no va a apagar el incendio. Pero el pajarito no se detuvo ante las críticas y los comentarios. Él siguió agarrando con su piquito un poquito de agua y llevándolo a donde estaba el bosque. Dios mandó la lluvia y con la lluvia el incendio se apagó. Queridos hermanos, ¿Dios vio el esfuerzo de ese pajarito? Claro que sí. Eso eran los 5 panes y los 2 peces. Pero como cada uno tiene que hacer lo suyo, el pajarito con ese poquito de agua, con su piquito y con su esfuerzo estaba cuidando y salvando su casita. Dios también hizo lo suyo y lo propio de Dios son los milagros. Hoy celebramos un santo, San Alfonso María de Ligorio, que es patrono de los moralistas. La moral, mis hermanos, es esa parte de la vida de la fe. Si recordamos, el catecismo de la Iglesia tiene 4 partes, ¿verdad? La fe que profesamos, el credo, la fe que celebramos, los sacramentos, luego tenemos la fe que se hace vida, ahí viene la vida moral, ¿verdad? Doctrina social de la Iglesia, y por último, la fe que oramos, que eso sería ya la oración, la vida espiritual. Entonces, en la fe que se hace vida, en la doctrina social de la Iglesia, ahí es donde entra la moral. En el punto, pues, también de cómo la persona orienta su vida según Dios. Y este tema para cada uno de nosotros despierta siempre mucha curiosidad, la moral, porque significa preguntarme si las cosas son buenas o malas, y hacemos referencia al tema de la formación de la conciencia. La palabra de Dios es la que más nos ayuda, porque ciertamente está la regla del amor. Y preguntarnos en el fondo, bueno, ¿y las cosas que Dios nos manda? ¿Dios nos las manda porque son buenas o porque Dios es bueno nos manda esas cosas? Así viene el tema, ¿verdad? Así es el tema. Y uno se da cuenta que en la moral es importante tener unos puntos firmes de donde agarrarse. Porque como el ser humano es racional, discursivo, hay una tendencia a justificar las cosas. Hay una tendencia a que uno pueda decir, otro se equivocó, pero yo no. Y puede ser en la misma materia. Y entonces eso es sorprendente cuando una persona la moral la hace subjetiva, vive corrigiendo a los demás, pero uno no ve que él asuma y que él diga, sí, en esto tú tienes razón o esto yo voy a mejorarlo. No, al contrario, ¿verdad? Desde su punto de vista valora todo. La moral cristiana no es eso. La moral cristiana es Cristo. Entonces, en todo momento, buscar conformar mi vida con la de Cristo. Y por eso se lee el Evangelio. Y es el Maestro quien dicta la norma de vida, tan importante.
¿Qué es el amor? Sí, pero ya con el amor te está diciendo que tienes que ser solidario, que tienes que ser cercano a los demás, pero que también tienes que sanar heridas y tienes que hablar con la verdad para ayudar a que alguien en su vida destierre el pecado. Como nos decía San Pablo ayer, la fornicación, las borracheras, todo acto malo. Entonces es doloroso, pero toca decir la verdad y toca exigir a esa persona para que crezca. Entonces decía este santo, para compartir también una frase, ya que eso es algo muy bonito, ¿verdad? Que uno se esfuerce por el pensamiento de los santos. Decía San Alfonso María de Ligorio: no existe gente débil y gente fuerte en lo espiritual. ¿Qué es lo que existe? Gente que no reza y gente que sí sabe rezar. De eso se trata, mis hermanos. La fortaleza de un cristiano está en su oración, está en Dios. Hermanos, les deseo pues en este mes de agosto la divina providencia les acompañe. Confiemos en Dios y pongamos en sus manos nuestros planes y proyectos, que Él nos bendiga, y en el tiempo destinado al descanso, a la vacación, que sea para compartir con la familia, para hacer oración. El Señor esté con usted y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Mucho gusto, que Dios me los bendiga. Gracias por su apoyo en los medios de comunicación de la Iglesia, el canal de televisión católico TVK 39, Radio YSAX 800 AM, la radio de Monseñor Romero, Radio Santa Biblia 840 AM, el semanario Orientación, que nos lleva por escrito también las noticias de nuestra Iglesia Arquidiocesana. Que el Señor los bendiga. Nos vemos en la próxima ocasión.